Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Muy buenos días, tardes, noches. En el momento que se encuentren escuchándonos, nos encontramos en un nuevo podcast de USFQ Law Working Papers. Y para esta ocasión tenemos de invitada especial a Gabriela Guerrero, creadora de La Politeca, que nos ha acompañado en un podcast pasado, que igual los animo a que vayan a escucharlo. Para esta ocasión vamos a hablar sobre política. El tema de este podcast va a ser escenarios políticos al 2025. ¿Qué es lo que podemos esperar? Entonces, bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Es un gusto el poderles acompañar de vuelta y creo que tú topas un tema ahorita crucial porque todos estamos tal vez y un poco preocupados también de qué va a pasar en el 2025 tras estas elecciones anticipadas del 2023. Así es, y todos tenemos estas dudas sobre lo que puede pasar, sobre los acontecimientos políticos que ya se han dado, que no ha sido lo común, como lo pudimos ver con la muerte cruzada. Y bueno, para empezar, quisiera que comiences con esto, ¿no? Que nos digas un poco el panorama, dónde nos encontramos, qué fue lo que pasó con las elecciones anticipadas. Creo que no teníamos muchas expectativas en temas de nuestros candidatos. Fueron primero unas elecciones que no ha vivido antes el país, entonces por ende nos topamos, ¿no es cierto?, con un reglamento que se hizo bastante rápido, unos planes de gobierno que no estaban generados para el periodo de 17 meses, que es lo que va a durar este nuevo gobierno, sino a largo plazo, 4 años. Entonces es un plan que se torna también un poquito incumplible, si es que lo ponemos así. Y también nos encontramos con un panorama muy fragmentado dentro del Ecuador, ¿no? Políticamente, socialmente, una asamblea que se nos viene también con bancadas que probablemente no van a tener mayoría. Tenemos una minoría grande, la primera minoría grande que termina siendo Revolución Ciudadana, que con la experiencia pasada puede o no puede terminar siendo una oposición, no tanto en no estar de acuerdo con el gobierno, sino en terminar siendo una forma de truncar un poco estas expectativas, digamos, de generar o de hacer que se cumplan los planes que tiene el gobierno. Entonces, básicamente entramos en un corto periodo donde sabemos que no se van a poder hacer grandes obras emblemáticas, donde tendremos que elegir cuáles van a ser el plan de acción de corto plazo y donde la ciudadanía no tiene, por ejemplo, candidatos, como te digo, que hayan sido reconocidos previamente, sino nos enfrentamos a un montón de outsiders. Hoy en día Daniel Noboa gana la presidencia siendo, en cierta manera, un outsider. Si bien estuvo participando como asambleísta, no era un asambleísta que nosotros hayamos conocido, por ejemplo, un background importante. Entonces también es un poco enfrentarnos nuevamente, bueno, y ahora, ¿a qué nos va a tocar hacerle frente como ecuatorianos? ¿Y consideras que eso tal vez pueda perpetuar la inestabilidad política que ya hemos estado viviendo? En cierta manera sí, porque tenemos nuevamente un candidato que no viene con un criterio de partido formado. Entonces no hay una ideología partidista. Otra vez nos enfrentamos a un sistema de partidos carente en este sentido. Además, que esto va a seguirse moviendo, ¿no? O sea, esto le va a determinar a Daniel si es que va a lograr colocarse en las elecciones 2025 o no. Dependerá mucho de qué haga en su rol de gobierno y además tiene que repartir su tiempo porque si quiere ser representante de su partido en estas nuevas elecciones tendrá que utilizar la mitad de su tiempo para hacer campaña política a partir del mes de mayo. Entonces es un panorama bastante complejo, como tú ves. Así es. ¿Crees que con los resultados que vimos en estas elecciones tal vez se refleja una mentalidad política del ciudadano un poco diferente o tal vez vamos en la misma línea a lo que se vivió con el periodo pasado? A ver, el ciudadano sí está decepcionado ya de la política en general. No hemos tenido gobiernos que nos ayuden, ¿no es cierto?, a recuperar esa confianza, sobre todo institucional. La corrupción es un tema latente, la inseguridad es un tema latente, la falta de justicia es un tema latente, el tema de impunidad creo que es lo que más nos pega. Entonces tenemos muchas cosas que nos hacen tener desconfianza en la generalidad de la administración pública y el gobierno, que el gobierno no termina siendo solo el órgano ejecutivo, terminan siendo las 5 funciones del Estado. Yo no creo que podemos decir que una función mejor que otra tiene un desempeño mayoritario. Creo que la generalidad es que ninguna funciona como debería. Entonces sí, estamos en un desespero también de
en cierta manera cada elección se torna para nosotros la real esperanza de que algo cambie. Pero yo sí creo que estas elecciones tuvo un tinte diferente en el sentido de que se dio algo que no había pasado en otras ocasiones más allá de la muerte cruzada, y es el asesinato de un candidato a la presidencia. ¿Qué es lo que esto hace dentro del primer debate? Por lo menos que la ciudadanía concentre su atención en el primer debate. Ya muchas de las personas que estaban siguiendo las elecciones dicen, necesitamos una persona que nos saque de esta situación, entonces le ponen toda la atención al primer debate. Y obviamente esto cambia las fichas, tanto el asesinato como lo que pasa dentro del debate cambian las fichas políticas. Tú le ves a Otto Sonnenholzner como un posible candidato a pasar a segunda vuelta y finalmente tras el debate en 4 días esto se cambia, no pasa. Daniel Noboa en un 7º puesto y de pronto cómo aparece en el segundo lugar. Esto se da en 4 días, te digo. Es por el tema justamente, no tanto del debate per se, pero lo que empieza a pasar post-debate. Lo que nos empiezan a compartir en WhatsApp, lo que vemos de TikTok, en Reels, los propios memes son un tema fundamental. Y te das cuenta que Daniel Noboa no hace un rol espectacular en el debate. Lo que hace es cumplir con lo que debería hacer un candidato, que es llegar y responder preguntas. Cosa que el resto de candidatos se utilizan el tiempo para pelear entre ellos, ¿no es cierto? Dar términos de cosas que ya pasaron en la antigüedad. Entonces, finalmente decimos, parece que esta persona es la más preparada, deberíamos darle el voto y eso es lo que pasa. Así es, y creo que se puede evidenciar más que nada con el segundo debate, que parece que no tuvo el mismo impacto que el primero. En el primero, como bien decías, entre los candidatos se peleaban, salieron bastantes memes, y Daniel Noboa lo que hizo fue simplemente responder las preguntas, que era lo que la ciudadanía pedía. Pero para el segundo, veíamos, tal vez no hubo ese mismo impacto, tal vez veamos más que Luisa supo responder ciertas cosas. Daniel Noboa también, no quisiera decir atacó, pero respondió refiriéndose a cosas del gobierno pasado. Entonces, en ese momento vemos que ya no se hablaba de un Daniel Noboa que estaba simplemente hablando de su plan de gobierno, sino que de alguna forma atacando o esperando algún impacto, alguna reacción negativa por parte de Luisa, ¿no? Ese impacto tal vez no se vio por la ciudadanía, esa reacción, en la misma cantidad como se dio en el primer debate, ¿no? Sí llegamos los ciudadanos con unas expectativas muy altas del segundo debate. Ya todo el mundo hablaba de quiero llegar al segundo debate y ver lo que pasa en ese segundo debate porque va a estar muy bueno. Todo el mundo queremos escuchar, ¿no es cierto?, qué es lo que le dice el uno al otro. Y al final ninguno de los dos candidatos termina cumpliendo con las expectativas del ciudadano. Es decir, estamos también acostumbrados a ver la política como un partido de fútbol. Pensamos que siempre va a haber un ganador, un perdedor y, ¿no es cierto?, quién le hizo más gol al otro. Si es que lo vemos como fútbol, este fue un autogol para los dos candidatos. Y en ese sentido, entender que, claro, esperábamos un debate mucho más rico, mucho más ameno y esto no pasó. Fue un debate súper lineal. Y además fue un mal uso del tiempo, o sea, las repreguntas pésimamente logradas, era un espacio, por ejemplo, qué sé yo, se debatía del tema minero, la minería a gran escala. Era un espacio para poder conocer por qué la minería a gran escala tal vez es un factor que sí funciona, si es que tiene ciertas regulaciones mucho más crudas y duras con estas empresas que terminan siendo 7 empresas grandes que manejan el mercado, ¿ya? Entonces ahí el tema de tanto la respuesta como la repregunta daba mucho para entender justamente el sector minero y cómo va a ser esto enfocado en la ¿cómo se llama?, en la energía renovable. No se dio la oportunidad para decirse, tú le conoces a X persona que estuvo en el gobierno. O sea, no era nada sustancial dentro del debate. Entonces, el meme del debate es que no hubo meme. Y esto, como digo, el post-debate es el punto más importante para el ciudadano porque el ciudadano común y corriente no se va a estar 2 horas sentada frente a la tele o donde sea viendo algo que no le interesa, ¿ya? Y menos aún algo que tenía tanta expectativa. Ni siquiera los analistas políticos. Yo estuve haciendo justamente un análisis directo al debate y como analistas éramos frustrados las personas que estábamos ahí, decíamos, ¿qué está pasando? O sea, no están organizándose, no están utilizando el tiempo completo. Quedaron preguntas, ¿no es cierto?, donde terminaban a los 2 segundos, como si tú me hicieras una pregunta ahora y yo te dijera, eso es. Entonces, fue un debate muy enclenque, pero en cierta manera el segundo debate, el rol que tenía era que donde estaban los indecisos y nulos se reduzca esa brecha. No era tanto de decidir a qué candidato voy, porque si tú ya sabías que querías votar por Daniel y yo por Luisa, por ejemplo, los dos estábamos súper seguros del criterio, eso no iba a cambiar.
era para los nulos y los indecisos. Y creo que ese es el factor que no se logró a través del debate. Ahora bien, ya mencionabas que no quisiéramos que Daniel Noboa en el periodo que va a estar en la presidencia dedique bastante de su tiempo a hacer campañas, porque está bien que se muestren las campañas más que nada con los actos, con lo que va a hacer durante su tiempo en el gobierno. Entonces, ¿qué considerarías que es aquello en lo que se debería enfocar tal vez para que se considere un gobierno exitoso en el poco tiempo que va a estar? La primera cosa, yo creo que tiene que dividir su eje en 3 puntos importantes. El primero es el tema de seguridad, incluido la justicia. El segundo es el tema de la empleabilidad y el tercero es el tema del fenómeno del niño, que todo el mundo sabe que en algún momento de diciembre llegará, si no es antes. Entonces, principalmente, el tema de seguridad va a permitirnos, obviamente como ciudadanos, desempeñar nuestras actividades de manera más tranquila. Esto significa no solamente poner más policías y tecnología, sino conjuntamente con el sistema de justicia, porque no puede haber más esta impunidad. Ya este sentimiento de impunidad de yo voy donde un juez, le pago al juez, esta persona le deja en libertad al criminal y entonces no ha pasado nada. O el sistema se vuelve tan burocrático que me terminan esperando afuera los criminales y yo tengo miedo de ir a denunciar. Entonces, si no se arregla el sistema, no nos movemos a ningún lado, ¿ya? La segunda cosa es si es que arreglas justamente el tema de seguridad, vas a poder tener inversión también, y no solamente inversiones a gran escala. De las mismas personas que quieren invertir en su país y ya no tendrán el miedo de que tengas un vacunador mañana que te esté haciendo, ¿no es cierto?, este tema que no puedes salir tranquilo a trabajar porque vas a tener ahí no solo disgustos, sino probablemente pierdas la vida o alguien de tu familia. Y como digo, la tercera es ver este tema del fenómeno del niño. Va a ser algo que afecte sobre todo al litoral de una manera extrema. También me sorprende porque no es la primera vez que nos pasa el fenómeno del niño, pero como sabemos, no, somos un país que no prevé, sino que pasa la cosa y después empezamos a ver las soluciones. Entonces, no sé qué tanto nos deja el gobierno actual en términos de planificación de riesgos para el fenómeno del niño, pero sé que también no disponemos de los recursos necesarios. ¿De dónde van a salir esos recursos? Es algo que se les preguntó en el debate. Ninguno de los dos candidatos supo contestar al 100%. Básicamente nos torearon la pregunta diciendo es que al final no sé cuánto va a costar, puede haber muchas afectaciones. Ya, pero más o menos tengo un estimado. Entonces, espero ahorita se esté trabajando en un proyecto en función de dónde van a salir esos recursos y qué hacer y tener algo como ya mucho más concreto. Eso es lo que yo haría y solo quiero agregar una cosa más. No me dedicaría a pelear. ¿Ya? No me dedicaría, no es el momento, no tengo tiempo para pelear con el otro y decirle, es que en su gobierno, es que sus años, es que no sé qué, es que el enemigo, es que el no sé cómo. No, ahorita no es el momento. Si quieres hacerlo en tus 4 años más adelante, ok, pero ahorita yo creo que te tienes que concentrar con todas tus fuerzas en este tema. Perfecto, y entendido ahora cuáles son los ejes que debería tener claros para esta etapa de gobierno Daniel Noboa. ¿Cuáles consideras que son los retos principales a los que se podría enfrentar en esta etapa? Yo creo que dentro de cualquier cosa la asamblea es su reto principal. Sin importar cualquier cosa, si es que no hay una unidad de acción en la asamblea, no va a poder hacer nada. Entonces, si es que ya has decidido que estos son tus 3 ejes en los que vas a trabajar, perfecto. Entonces, haz una planificación en políticas públicas a la que le puedas presentar a la asamblea y se pongan de acuerdo que, dado cualquier otra cosa que se discuta en este lugar, al menos esto va a ser beneficioso, ¿no es cierto?, para la ciudadanía y al menos eso tiene que salir. Que sí tenemos que ser súper firmes también en pedir a los asambleístas, más allá del partido político que representan, que primero, antes de cualquier cosa, son asambleístas del Ecuador, no de su partido. Creo que eso no se ha entendido bien. Cuando tú ganas una función pública, dejas de representar a tu partido, empiezas a representar al Ecuador. Entonces, muy bien, gobierno, haga su planificación, estos son los puntos prioritarios y eso te va a tener que debatir y sea lo que sea que pase, eso sale. ¿Ya? Ese debería ser el compromiso entre el Ejecutivo y el Legislativo. De ahí tengan las discrepancias que tengan, no nos importa y arréglense, tienen los debates, tienen etcétera, etcétera para poder salir adelante, pero al menos de este tema de planificación, hasta como ciudadanos deberíamos estar pendientes que se cumpla a través del control social. ¿Pero consideras que se reflejaría la misma problemática que se dio durante el gobierno de Lasso? ¿O eso fue un tema más político por las alianzas que hubo un momento, contradicciones que hubo en otro? Yo creo que la diferencia principal con el presidente Guillermo Lasso es que ahí sí había una frontalidad de yo no voy a discutir y debatir contigo. O sea, completamente cerrado a que haya cualquier tipo de diálogo. Yo no te digo anda y haz acuerdos. Yo creo que todo acuerdo se tiene que hacer sobre la mesa. Lo que no puede pasar es que hayan temas, ¿no es cierto?,
no transparentes. Yo creo que si te tienes que sentar a discutir con Revolución Ciudadana, hazlo, siempre y cuando sea un tema público, ¿ya? Lo que no puede pasar es que como ciudadanos nos enteremos que tú hayas hecho ciertas conversaciones o convenios por debajo de la mesa, porque obviamente te vamos a perder confianza y vas a perder credibilidad completamente. Ahora, creo que si desde un inicio se dice esto se va a debatir con todos los actores políticos, perfecto, entonces la reacción va a ser distinta. Como te digo, lo importante es que no se pierda esa transparencia y se puedan llegar a estos acuerdos principales. Con eso vas a lograr salir adelante estos 17 meses. Claro, y eso podíamos ver también que Daniel Noboa trataba de evitar estas coaliciones, más que coaliciones tal vez como alianzas que se puedan evidenciar y que él no tenga que luego decir, me retracto esto, que no hay una promesa que me obligue a que tenga que hacer tal cosa, y de esta forma yo no esté viéndome tentado, viéndome en la obligación de cumplir con algo y no estando engañando a nadie. Verás, yo creo que ahí le va a jugar un rol súper importante que tampoco hemos evidenciado dentro del gobierno del presidente Guillermo Lasso, y es el tema de la comunicación, ¿ya? Primero, lo que no se comunica es como que si no se hubiera hecho. En segundo lugar, si es que no comunicas a la gente lo que estás haciendo, ¿cómo esperas que la ciudadanía te dé confianza? ¿Ya? Entonces sí creo que va a ser muy diferente en que cualquier acto que haga el gobierno en pro de la ciudadanía se comunique y se sepa comunicar bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que no nos ha pasado? Entonces, ahí nuestra duda también de qué mismo estará haciendo el gobierno. Claro, es que se ha hecho un pacto entre Nebot, Guillermo Lasso y Rafael Correa. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué día? ¿No es cierto? ¿Qué se va a tratar? ¿O cuáles son los puntos cruciales? ¿O qué fueron las cosas más determinantes dentro de las reuniones? Por eso te digo, el proceso de transparencia se da como con comunicación. Y la comunicación tiene que ser buena, en el sentido de no me vas a venir a comunicar cualquier tontera tampoco. Tampoco me vas a dar un informe de 150 páginas y me dices si quieres lees, porque obviamente el ciudadano común no va a entender la mitad de lo que dice en el documento y no va a tener el tiempo para leer. Entonces, sí, comunicación efectiva. Sin caer en las sabatinas tampoco. Y no necesitamos sabatinas para comunicar, 100%. Por otro lado, vemos también que hace poco la CONAIE presentaba una serie de exigencias que se tenían que cumplir, alejándose del modelo neoliberal como lo indica Leonidas Giza. ¿Qué podemos opinar al respecto? ¿Tal vez representa realmente un reto esto de aquí igual para su gobierno? Mira, yo creo que es muy válido las opiniones de todos los sectores. Yo creo que es importante que tengamos una comunicación activa con todos los sectores sociales, porque ni tú ni yo vamos a ser jamás capaces de saber lo que le está pasando a una persona en el oriente o en la costa. O sea, son realidades completamente diferentes, ¿ya? Entonces está bien que haya ciertos requerimientos y temas de comunicación o constantemente diciéndole al gobierno, por ejemplo, esto no se me ha cumplido en ningún gobierno. Está muy bien. El tema es del cómo. Si es que nosotros seguimos creyendo que a través de incendiar las calles, por ejemplo, vamos a lograr ser escuchados, cuando hay hoy en día otros mecanismos a través de la creación de políticas públicas donde sí nos permite sentarnos en una mesa y dialogar esos temas, no vamos a lograr hacer un cambio. Simplemente nos va a seguir, ¿no es cierto?, siendo esta revolución, digamos, que no tiene sentido si es que no nos sentamos primero a dialogar. No hemos hecho eso como país. No lo hemos logrado con las diferentes fuerzas políticas. Esto significa no tenemos una planificación a largo plazo como país. Independientemente de quien llegue al gobierno, debería poderse cumplir ciertos estamentos. Estemos de aquí a 4, a 10 o a 20 años. Esto no se da. Y esto se tiene que hacer sentándonos en una mesa absolutamente todos los actores, sociales y políticos. Entonces, si el señor Leonidas Giza tiene ciertas demandas, perfecto, que lo haga, pero que se siente a conversar para eso. No necesitamos hacerlo a través de las calles, porque ya hemos visto, ¿no es cierto?, que esto nos ha funcionado veces anteriores. No es la manera en cómo hoy construimos democracia. Creo que sobre todo con el nuevo gobierno tenemos una nueva oportunidad de hacerlo diferente. Tal vez si no lo sentimos con Guillermo Lasso, está bien, pero ahora entramos a un nuevo gobierno. Entonces no podemos empezar el nuevo gobierno diciéndole, si tú no cumples con mis demandas, ya sabes lo que te va a pasar. Así no vamos a lograr absolutamente nada. Sí, esencialmente en eso tenemos que enfocarnos en el diálogo o nos vamos a estancar. Y no queremos eso, no queremos que las cosas se queden en proyectos de ley en la asamblea, sino que podamos florecer. Ahora, ya habiendo hablado de todo esto, con todas las preguntas que ya respondías, ¿qué escenarios políticos crees que serían a los que nos podríamos enfrentar en las elecciones ya de 2025? Es un poco incierto, creo yo, los escenarios, en el sentido de que sí veo mucha fragmentación en varios partidos, empezando por Revolución Ciudadana, veo fragmentación en Izquierda Democrática, veo fragmentación en Partido Social Cristiano. O sea,
probablemente dentro de los partidos y movimientos más activos en los últimos 30 años, veo que hoy en día se ha dado ciertos temas de fragmentación interna. Entonces, esto nos mueve las fichas también. Probablemente actores que han sido sumamente, ¿no es cierto?, trascendentales, reconocidos dentro de estos partidos, buscan migrar a nuevos partidos o consolidar nuevos partidos propios, tratar de, no sé, salvar algunos partidos o movimientos que hayan estado abandonados, que es lo que suele pasar. Y básicamente volvemos a tener un tema de outsiders en el 2025, que creemos que está muy de moda. Para mí es lo más peligroso, porque obviamente vienes sin tener, ¿no es cierto?, un bagaje político del cual apalancarte, entonces se vuelve muy peligroso. Y como te digo, habrá nuevamente una proliferación importante de actores en la papeleta, eso 100% seguro. El tema de alianzas políticas probablemente complejo, como en todas las elecciones, porque aquí también tenemos un tema de ego, seamos honestos, todo el mundo cree que yo voy a ser el mejor presidente, entonces me lanzo. Esta parte de coaliciones se vuelve compleja en ese sentido, el ceder el puesto a otro se vuelve un tema de egos. Y lo que también podría tal vez decir para el 2025 es se apalancará mucho en cómo le vaya a este gobierno, es decir, que si es que vemos que es un gobierno que tiende a la derecha y le va mal, tenga más fuerza política un gobierno de izquierda. Así es. Y ya para ir terminando, tal vez nos puedes dar tu opinión sobre qué consideras. ¿Los ciudadanos podemos tener cierto tipo de influencia para poder promover el éxito en este gobierno? ¿Cuáles son las recomendaciones tal vez que nos podrías dar? Yo creo que, como te digo, la participación ciudadana es un rol crucial que no lo hemos asumido los ciudadanos porque pensamos que la participación ciudadana es lo que nos dice la Constitución y el CPCCS y eso es totalmente erróneo. Participación ciudadana es, por ejemplo, estos espacios que tenemos hoy con el Law Working Papers, ¿ya? Es los espacios que tenemos para podernos escuchar y debatir en las ideas, el sentarnos en las mesas y poder generar juntos estas políticas públicas. Todo eso no hacemos. Ya esperamos siempre como ciudadanos que venga el Salvador, el Mesías, el que nos arregle la vida y esperamos además de todo que sea en corto tiempo, porque además tiene que ser rápido. Entonces, el reto para el presidente ahora es tener una obra visible que como ciudadanos también nos dé la confianza de que sí está haciendo el gobierno, ¿no es cierto?, alguna cosa. Pero como ciudadanos tenemos que ser ese actor importante político que sigue dormido, donde si es que el presidente presenta esta hoja de ruta, nosotros estemos atrás viendo que se cumple esa hoja de ruta y que se trabaje, ¿no es cierto?, con la asamblea, que para mí es uno de los factores más importantes y cruciales dentro de cualquier gobierno. Si una asamblea no funciona, simplemente el gobierno no funciona. ¿Ya? Entonces, nosotros somos el control social. No lo tenemos que dejar eso a otra función del Estado. No lo tenemos que dejar eso a alguien que nos haya dicho por constitución que se va a hacer cargo. Tenemos que como ciudadanos estar informados y es obligación del gobierno el comunicarnos lo que está pasando para nosotros también saber qué se hace. Ya creo que son 2 puntos súper importantes y sí, nuestro rol como ciudadanos es por lo menos empezar a entender qué es lo que pasa dentro de nuestra política actual. Perfecto, Gaby. Muchas gracias por tu tiempo, por tus respuestas, tus consideraciones. Es realmente valioso cada una de las respuestas que nos has dado y te esperamos para un nuevo podcast en otra ocasión. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un verdadero gusto el haber compartido con ustedes. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.ed.